Pues buenas tardes a todos. Hoy es martes 3 de mayo y vamos a empezar la sesión número 3 de este curso taller de mejoramiento de la calidad de vida. Recordemos que es una visión sistémica de la nutrición para, para prevenir padecimientos en adultos y en adultos mayores. Este taller, el día de hoy, digamos, vamos a hacer una sesión interesante, un poco compleja, porque vamos a ver un tema, pues, novedoso para mucha gente, a lo mejor no para todos, pero sí incluso para nutriólogos, que tiene que ver con la relación del intestino con el cerebro, pero a partir de la microbiota o el conjunto de microorganismos de nuestro cuerpo. Entonces, es un tema importante. De hecho, ya existe muchos estudios que hablan de este eje intestino-microbiota-cerebro y que lo que vamos a ver en esta sesión es una primera aproximación a los padecimientos, digamos, a los problemas cerebrovasculares, a los problemas digamos, del sistema nervioso y su relación con la nutrición. Entonces, bueno, pues eso, agradezco mucho que estén presentes y y empezamos ya, digamos, aunque faltan muchos por entrar, vamos a intentar ser cada vez más puntuales para aprovechar el tiempo, porque generalmente al final siempre nos falta tiempo, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense que las preguntas las vamos escribiendo en el chat y en el mejor de los casos empezamos a contestarlas al final, y si no, yo ya les mando un correo a todos con las respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, todas las sesiones quedan grabadas. Les pido a todos que cierren sus micrófonos para que la grabación esté limpia. Y bueno, empezamos entonces con la sesión de hoy. Haré también algunos comentarios sobre los ejercicios que les pedí para, pues eso, para ir viendo cuáles son los temas que más les interesan y cómo podemos profundizar en algunos padecimientos que sean más generalizados o digamos que haya interés particular sobre ellos. Entonces, bueno, recapitulando las sesiones anteriores, bueno, pues eso, en la primera sesión revisamos un poco sobre de lo que se iba a tratar el curso, los objetivos generales y cómo nos íbamos a aproximar a cada uno de ellos en cada una de las sesiones. También en esa sesión revisamos la categoría o el concepto de calidad de vida desde los mecanismos de salud y empezamos a revisar esa calidad de vida en todas sus dimensiones, la calidad de vida a partir de la salud física, la calidad de vida a partir de la salud mental y emocional y la salud social. Entonces, vamos a ir como reiterando estos conceptos a lo largo de las siguientes sesiones, pero vamos a ir tocando algunos temas para tener como las bases sobre algunos conceptos, como por ejemplo el de antioxidantes, alimentos antioxidantes, y explicar qué es la oxidación de las células. Ya lo explicamos en la primera sesión. Quienes no pudieron entrar a la primera y o segunda sesiones, háganmelo saber en su chat, en el chat, y entonces yo ya les mando los links o el hipervínculo para entrar a las grabaciones, que ya están subidas en el canal de YouTube de nuestro Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Gracias a Víctor y a Wendy, que están acompañándonos todo el tiempo. Entonces, les decía, en esa primera sesión revisamos cómo es el proceso de oxidación celular en el cuerpo, cómo envejecemos a partir no solamente de las arrugas que vemos, porque las células del cuerpo, las más visibles, se están oxidando, sino más bien todo lo que sucede adentro de nuestro cuerpo
con el proceso de oxidación celular, ¿no? En el momento en que las células se reproducen, cómo se van acortando esos telómeros, en fin, les recomiendo a los que no vieron la primera sesión, bueno, que la revisen. Y también hablamos de los componentes bioactivos de los alimentos, que son esos elementos químicos que tienen bueno, las verduras, las frutas, algunos alimentos de origen animal y las hierbas, la herbolaria también, tiene ciertos elementos químicos que también actúan dentro de nuestro organismo, aunque no sean nutrientes, no son ni macronutrientes ni micronutrientes, pero acompañan a los alimentos como componentes químicos o bioquímicos que actúan cuando consumimos esos alimentos, ¿no? Además de los macronutrientes y micronutrientes que puedan tener. De eso hablamos también, para ir entendiendo, digamos, algunos nombres que nos suenan muy raros, porque pues sí, no los habíamos escuchado, como hemos escuchado los minerales, calcio, potasio, magnesio, sodio, o algunos, desde luego, las vitaminas, ¿no? La vitamina A, la B, o el complejo B, la vitamina C, la K, incluso los macronutrientes, que son proteínas, grasas y carbohidratos. Bueno, todo eso pues lo aprendimos en algún año de nuestra educación, de la escuela, pues, pero nunca oímos hablar de los, por ejemplo, de los tocoferoles, no hablamos de del caroteno, o de los carotenoides, de los flavonoides, del resveratrol, todos esos componentes que sí existen, que sí los consumimos y que sí actúan dentro de nuestro cuerpo. Bueno, en la segunda sesión entramos a un tema que es muy, digamos, muy recurrido dentro de los nutriólogos. La gente se acerca muchas veces, no siempre, bueno, o sea, por recomendación de los médicos y tal, pero también pues porque tienen sobrepeso o principios de obesidad y entonces quieren saber cómo qué pueden hacer y tal, ¿no? Cuando en realidad hablar de sobrepeso y obesidad implica como entender digamos, todas las dimensiones que afectan de estos padecimientos en nuestro cuerpo, ¿no? Y eso es muy, digamos, es evidente cuando vemos a alguien o nos vemos en el espejo y sentimos que estamos, digamos, que tenemos más kilos de los que deberíamos de tener, pero no nos damos cuenta de las implicaciones que ello tiene en nuestro organismo. Entonces, bueno, también hablamos ampliamente sobre sobrepeso y obesidad. Empezamos a tocar el tema de la microbiota, que es una palabra nueva para algunos de ustedes, y que, o por lo menos diferente, porque antes se habla popularmente mucho más de la flora intestinal, cuando en realidad no es una flora, sino más bien es un conjunto de microorganismos entre hongos, bacterias y virus que forman parte importantísima de nuestro organismo. Y ya, bueno, empezamos a hablar de ello en la sesión 2 y hoy vamos a profundizar mucho más sobre esto y la relación que la microbiota de cada quien tiene en su organismo y cómo afecta, digamos, cómo opera en el intestino y cómo opera en el cerebro. Y también vimos en la sesión número 2 cómo, digamos, los alimentos para el sobrepeso y cómo actúan ciertos alimentos en el sobrepeso. Les dije también que todo lo que, digamos, está en las presentaciones, en las láminas, en las frases que se dicen, todo tiene un respaldo científico a partir de artículos. Entonces, si a alguien le interesa profundizar sobre alguna temática en particular, también me lo pone en el chat y les mando información, artículos precisos sobre algún alimento o algún padecimiento o algún proceso en particular. ¿De acuerdo? Bueno, el día de hoy entonces vamos a tocar varios temas y digamos porque se relacionan entre sí y sobre todo tener una primera aproximación porque sí son
muchos, son muchos nombres de enzimas, de hormonas, de tipos de células, de procesos internos del cuerpo que no es, a ver, no es importante que los conozcan si no son especialistas, pero sí que los entiendan de primera, ¿no? De alguna manera para entender cómo es, digamos, la complejidad de nuestro sistema, que es lo vimos también en la primera sesión, cómo nuestro cuerpo es un sistema de sistemas. Entonces hoy vamos a ver un macrosistema, otro macrosistema que está dentro de nuestro organismo, que relaciona particularmente tres sistemas específicos: el sistema inmune, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso central y el sistema nervioso, o el sistema nervioso entérico o periférico. Entonces, todo eso, cómo se relaciona con la alimentación y con la microbiota. Entonces, bueno, vamos a ver la relación entre esos llamados dos cerebros, el sistema nervioso central, cuyo órgano central o principal es el cerebro, pero también ese sistema nervioso entérico formado por millones de neuronas que tenemos en el intestino. Entonces, que tiene que ver cómo se relacionan, en fin, a partir del nervio vago que pasa en este eje intestino-cerebro. Vamos a tocar también algunas enfermedades neurodegenerativas. Bueno, vamos a hablar de Alzheimer, de Parkinson, de autismo, de depresión, de ansiedad y de accidentes cerebrovasculares, como es el ictus, que es bueno, ya veremos. Y qué alimentos nos van a ayudar a prevenir estas enfermedades neurodegenerativas, por un lado, y por otro lado, a mejorar nuestra calidad de vida en caso de tener alguno de estos padecimientos. Vamos a hablar de la disbiosis, que es este nivel de desequilibrio que existe en muchos organismos y cómo afecta ese proceso desequilibrado. Entonces, bueno, vamos entonces a entrar de lleno a la sesión y comentaré sus ejercicios que me han enviado al final de la sesión. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la microbiota, hay gente que le llama, algunos investigadores hablan de microbioma. El microbioma es el genoma de ese conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro organismo. Todo ser vivo tiene su propio genoma y todo lo que está adentro de nuestro organismo, nuestro propio genoma y el genoma de todo ese mundo de microorganismos interactúan para bien y para mal, ¿no? Entonces, hay que entender qué es ese conjunto de microorganismos, cómo se constituyen, dónde están, cómo es que entran estos billones de imagínense, estamos hablando de 100 billones, o sea, 10 veces más que las células que tenemos en nuestro cuerpo, son el conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro interior. Imagínense dónde caben, dónde están, cómo entran, cómo se reproducen, cómo se hacen colonias, en fin, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de microbiota? Todos esos billones de microorganismos en su conjunto se llaman o se conocen como la microbiota digamos, del ser humano. De esa vamos a hablar, aunque los animales también tienen su propia microbiota que es y cómo actúa y cómo se relaciona con sus procesos metabólicos. Bueno, la sesión de ayer hablamos de metabolismo como este conjunto, cuando oigan procesos metabólicos, metabolismo, catabolismo, anabolismo, estamos hablando de todas estas procesos químicos o bioquímicos que aparecen en el interior a ver, no que aparecen, sino que operan dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la absorción de los alimentos tiene que ver con muchas rutas metabólicas o caminos metabólicos o procesos metabólicos dentro de nuestro organismo. Entonces, digamos, vamos a ver cómo esta microbiota actúa en todos estos procesos bioquímicos de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Y entonces, bueno,
como les decía, la microbiota intestinal está constituida por hongos, bacterias y virus, también protozoos, otros microorganismos, pues, pero en general hay como colonias o familias o especies de hongos, de bacterias y de virus. Y sí, como les digo, o algunos buenos o que tienen beneficios dentro de nuestro organismo y otros que son patógenos y que están causando no solamente malestar, dolor o incluso enfermedades graves. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el proceso de que los microorganismos entren a nuestro cuerpo? Imagínense un bebé cuando empieza la reproducción celular en el momento de la fecundación y empieza a surgir el niño, el próximo bebé, digamos, y se empieza a desarrollar dentro de la placenta de la madre. La placenta en sí misma ya tiene, digamos, parte de los microorganismos o la microbiota de la madre. Y en ese, digamos, por esa razón es que los primeros microorganismos que empiezan a interactuar con un ser humano es desde la placenta. Pero el primer mecanismo de colonización de estos microorganismos es a partir del canal de parto. Acuérdense, bueno, nosotros tenemos microorganismos prácticamente en todo el cuerpo, en todos los órganos, en el torrente sanguíneo, en la piel, en los pulmones, en las vías respiratorias, en las mucosas que cubren todo nuestro organismo. Entonces, y ese conjunto de microorganismos o esa microbiota coexiste, digamos, con nosotros. Entonces, nosotros vivimos de la microbiota y la microbiota vive de nosotros, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, coexistimos y además nos heterodeterminamos, es decir, no podemos vivir uno sin el otro. ¿De acuerdo? Entonces, eso se lo recuerdo porque, bueno, en el canal vaginal, digamos, en el parto, la madre envuelve por primera vez o coloniza al bebé, lo cubre con todo su microbiota en el momento en que el bebé sale. Entonces, ese por un lado. Por otro lado, cuando la madre empieza a alimentar desde el seno materno al bebé, esos alimentos llevan en sí mismos parte de la microbiota y con mayor razón digamos, en el proceso de amamantar al bebé. La leche materna, a diferencia de cualquier otra leche, particularmente de las leches de fórmula, están llenas de microorganismos de la microbiota de la madre, con lo cual el bebé empieza también a ir adquiriendo nuevas colonias de microorganismos de diferentes estilos, diferentes nombres y bueno, que ahorita veremos. Y además nosotros durante la vida pues muchos microorganismos van entrando a nuestro cuerpo, pues cuando tocamos un objeto, cuando olemos algo, cuando respiramos, hay muchos microorganismos en el ambiente, en el medio ambiente, buenos y malos, que van colonizando ¿no? La comida, por supuesto, en fin. Y la cantidad de muchos alimentos, obviamente tienen muchos alimentos frescos y sobre todo aquellos que están fermentados, tienen microorganismos vivos que entran directamente a nuestro organismo cuando los consumimos. Entonces, ¿qué determina la microbiota de cada quien? Bueno, pues la manera en que nacimos, la manera como fuimos alimentados, la forma en que comemos, el tipo de alimentos que ingerimos y, por supuesto, digamos, todos los medicamentos, particularmente los antibióticos, ¿no? Muchas veces ustedes, los que hayan sido operados o hayan tenido alguna enfermedad que hayan
digamos, en la que les hayan recetado un periodo de consumo de antibióticos. Generalmente los médicos recomiendan, digamos, probióticos o algún tipo pues sí, de prebióticos y probióticos para regenerar esa microbiota o flora intestinal, ¿no? Para acordarnos que también se llama, o puede ser llamada así. Entonces, bueno, imagínense, esta es una imagen que nos muestra algunas de las familias, porque hay más conocidas. Desde luego, esto de la microbiota sigue siendo estudiado por muchos científicos, por bioquímicos, y bueno, se estudia de muchas maneras, entre ellas con las heces fecales de un paciente, se puede detectar qué tipo de microbiota y de qué familias tiene, o qué déficit de familias de microbiotas tiene, con lo cual puede uno identificar ciertos, digamos, riesgos de algunos padecimientos que se generan por la falta de ciertas familias de microorganismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, en la zona verde tenemos, digamos, que dibuja el sistema respiratorio, la boca, la faringe, las vías respiratorias. Tenemos diferentes tipos de familias, de todo, buenos y malos. Esa Candida albicans es un hongo patógeno que puede atacar, pues, distintas partes del organismo, entre ellas las vías respiratorias, pero podemos tener también diferentes tipos de streptococos, tenemos diferentes tipos de lactobacillus, de bifidobacterias, de bacteroidetes, es decir, hay muchas familias con nombres en latín. Por ejemplo, seguramente han oído hablar del Escherichia coli, la E. coli, que es un patógeno que puede estar presente en muchos organismos y que puede estar provocando diferentes tipos de padecimientos. Entonces, y podemos ver cómo algunos de estos microorganismos se adaptan al entorno donde se fijan. O sea, si ustedes se fijan en la zona verde, que es las vías respiratorias, puede haber presencia de cándida, pero también en el tracto urogenital. Entonces, y que produce una enfermedad o un padecimiento que se llama candidiasis y que es muy difícil de erradicar porque se tiene que hacer un diagnóstico preciso de presencia de cándida y que causa muchísimos malestares de muchos tipos y se puede confundir con otros padecimientos, ¿no? Entonces, es un poco, bueno, lo mismo sucede con cada una de las familias. Y en ese sentido, es importante como entender cómo está invadido nuestro organismo de microorganismos que están actuando permanentemente en nuestro cuerpo. Entonces, como les digo, hay especies, digamos, hay algunas especies que pueden ser dominantes y eso se sabe con estudios de heces fecales y se puede saber qué porcentaje qué especies son dominantes y qué especies son raras dentro de un estudio. Y les digo, el estudio más común puede ser desde sangre también, pero generalmente se hace por un estudio de heces fecales y se puede no solamente saber la calidad o las especies que están presentes en un organismo, sino también el porcentaje de esos microorganismos, ¿no? Y cuáles son verdaderamente peligrosos y hay que erradicarlos con distintos tipos de tratamientos. Entonces,
Otra palabra bueno, que seguramente ya varios de ustedes oyeron, y la mencionamos desde la primera y la segunda sesión, es la disbiosis. La disbiosis es un desequilibrio de esta microbiota que puede causar serios problemas sobre la salud. Entonces, en un estudio, en un coprocultivo, digamos, de laboratorio nos pueden indicar si qué nivel de disbiosis existe en una microbiota. Bueno, porque hay un asunto importante. Les digo, tenemos microbios o microorganismos en la boca, en todas las mucosidades del organismo, en el tracto digestivo en su mayoría, en todas las vías respiratorias, en las vías vaginales, en fin. Pero el 70% de nuestro microbiota está en el intestino grueso, de tal manera que por eso les digo que con un estudio de coprocultivo de heces fecales podemos identificar si hay disbiosis o hay desequilibrio en esa microbiota. Con lo cual se puede identificar no solamente la cantidad y la calidad, sino si hay presencia de algo peligroso. Entonces, bueno, lo impresionante es que, digamos, muy recientemente, en las últimas décadas, se han hecho muchos estudios sobre este eje y la relación que existe entre digamos, el intestino y el cerebro a partir de esta afluencia de ida y vuelta que existe particularmente a través del nervio vago, pero digamos, donde la microbiota tiene un papel fundamental para bien o para entender ciertos padecimientos cerebrales a partir de una disbiosis, de un desequilibrio de la microbiota. Entonces, digamos, por decirles algo, se han hecho estudios con muchos pacientes autistas y se han dado cuenta de que en su microbiota, aunque cada quien, casi como huellas de las manos, cada quien tiene una microbiota diferente al del resto de la gente, hay ciertas familias que pueden estar presentes o pueden estar ausentes en la microbiota. Y por ejemplo, me acuerdo de haber leído un artículo sobre el autismo, donde se estudian las heces fecales de los niños con bueno, los niños autistas, y todos se ha identificado que todos tienen déficit de Lactobacillus reuteri, por ejemplo, que es un tipo de lactobacillus. Entonces, y porque por ejemplo, el Lactobacillus reuteri es importante para que esté presente, digamos, para las funciones cerebrales. Entonces, aunque el autismo es un padecimiento nervioso, digamos, del sistema nervioso, su origen puede estar causado por una disbiosis. Así de importante es el asunto de entender qué es la disbiosis y ese desequilibrio de la microbiota. Bueno, vamos a ir viendo por qué es tan importante esta microbiota, porque muchas de estas bacterias ayudan en las funciones, les digo, metabólicas y las funciones en todo el organismo, en absolutamente todo el organismo. Y eso particularmente en términos de relación intestino-cerebro, vemos cómo las neuronas, porque en el intestino tenemos también muchas neuronas o neurotransmisores que necesitan cumplir ciertas funciones, como esos neurotransmisores que pasan mensajes y tal, son estimulados o cumplen su función gracias a la presencia de esta microbiota. En fin, vamos a ir viendo poco a poco cómo opera la microbiota por ejemplo, en el sistema inmune, en cada uno de los lugares donde se hospeda, tiene que ver con el ambiente del propio huésped. Nosotros somos los huéspedes, y la microbiota, no podemos decir que son parásitos, porque sí viven de nosotros, pero nosotros vivimos de ellas. Entonces es un
ganar, ganar. O perder, perder. Bueno, entonces, particularmente, bueno, en el desequilibrio de esta microbiota está implicado el desarrollo de ciertas enfermedades crónicas. Por lo pronto, la inflamación. Digamos, volviendo, bueno, vamos a profundizar mucho en los procesos inflamatorios, no solamente lo decíamos la sesión pasada, no es hablar de una distensión abdominal que siento que estoy inflamada del estómago, no, la inflamación crónica es un padecimiento donde el organismo en su conjunto se inflama. Hay zonas donde se ve más evidentemente la inflamación, como puede ser el abdomen, ¿no? Y sentimos, ¿no? Textualmente nos sentimos inflamados, pero puede haber inflamación en las articulaciones, puede haber inflamación evidente, por ejemplo, en las piernas, en las manos, en los dedos, en fin. Y esa inflamación generalizada que se hace recurrente, pues es una enfermedad llamada una enfermedad inflamatoria crónica. De hecho, la obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica. Bueno, y esa inflamación va a generar otras disfunciones que pueden vincular o que pueden generar todo un fallo multiorgánico en el organismo cuando tenemos no solamente obesidad, sino también presencia de diabetes, hipertensión o algún tipo de células cancerígenas, en fin. Entonces, o incluso la enfermedad intestinal, la inflamatoria intestinal, el intestino permeable, la enfermedad de Crohn o el síndrome de colon irritable, en fin, todas son enfermedades que inician con un proceso de inflamación crónica. Por eso vamos a hacer más hincapié en este proceso de inflamación crónica. Pero bueno, entonces, entre los factores que producen este desequilibrio de la microbiota, y tanto cuando hablamos, acuérdense que cuando hablamos de desequilibrio, no solamente lo hacemos en términos de cantidad, ¿no? De cantidad, nos hace falta más microbiota en nuestro organismo, sino también ciertas poblaciones, o sea, la calidad de las familias de microorganismos que ocupan o que están presentes en nuestro organismo. Entonces, ¿qué hace que haya este desequilibrio? Por lo pronto, bueno, el consumo de alimentos, de ciertos tipos de alimentos, particularmente los procesados, la comida rápida, porque tienen, tanto la comida rápida como los alimentos procesados, tienen muchos químicos que destruyen ciertos microorganismos en nuestro cuerpo o incluso que son alimentos para los patógenos, para los organismos patógenos que pudiéramos tener en el organismo. Un descontrol de los niveles de estrés, ¿no? También producen este desequilibrio de la microbiota. El consumo de agua clorada. En muchas poblaciones se le pone cloro al agua para eliminar pues salmonela o algunos otros microorganismos, pero al mismo tiempo esa agua clorada que va a detener la salmonela va a matar a muchos de los microorganismos de nuestro organismo. Entonces, eso hace que se produzca una disbiosis o desequilibrio. Desde luego, bueno, ya lo dijimos, los medicamentos antiinflamatorios, los laxantes, los antiácidos, los antibióticos, todos esos medicamentos son causantes de desequilibrio de la microbiota. Y finalmente, malos hábitos de sueño, simplemente ya lo veremos más adelante también, pero digamos, no dormir las 8 horas que necesitamos dormir y no tener un sueño reparador, un sueño profundo para que repare todas las funciones de nuestro organismo, bueno, pues son estos factores los causantes pues de un desequilibrio en la microbiota. Con lo cual, o sea, cuando hay desequilibrio, por supuesto que los microorganismos patógenos, pues ahora sí que ocupan su cancha y empiezan a hacer destrozos en nuestro organismo. Entonces,
Eh, esa imagen es como para, pues, para indicar que cada individuo tiene su propia microbiota y en cuanto calidad y cantidad. Pero fíjense todas las funciones, en términos muy generales, todas las funciones que cumplen nuestra microbiota, digamos, eh, en cada una de las partes de nuestro organismo. Por ejemplo, les decía que el 70% de los microorganismos están en el intestino grueso, ¿sí? Entonces, imagínense que cuando nosotros comemos un alimento, las enzimas de todo nuestro cuerpo empiezan, en todo el tracto digestivo, empiezan a degradar esos alimentos, desde la amilasa salival y la lipasa salival que empiezan a destruir los almidones y los lípidos desde la boca, cuando estamos masticando, rompiendo físicamente con los dientes, y luego mezclando el bolo alimenticio con la saliva, se empieza a degradar los alimentos. Pero todas esas enzimas necesitan los microorganismos que tenemos en la boca para que les echen la mano a las enzimas, digamos, ¿no? No solamente, a ver, no podríamos solamente con la cantidad de la saliva y nada más en términos de enzimas, empezar a degradar estos alimentos si no estuviera la presencia de esa microbiota en toda la zona, la mucosa dentro de la boca y en todo el tubo digestivo. Entonces, en términos de digestión, la microbiota acaba o termina por digerir todo lo digerible que consumimos. Va pasando por el tubo digestivo y tanto en el esófago, en el estómago, en todos lados hay diferentes familias de microorganismos que ayudan en este proceso de digestión de lo que comemos. Por ejemplo, la fibra alimentaria, hay muchos alimentos que tienen mucha fibra. Esa fibra no es soluble, no, es una fibra alimentaria, pero que no es soluble. Y que entonces nosotros, por ejemplo, masticamos pues el apio o algunas, digamos, lechugas o vegetales o tal, o algunas raíces, y entonces nosotros desde la boca vamos masticando, pero hay muchas fibras que van pasando y no se digieren, no se absorben, pues porque no son solubles. Pero cuando llegan al intestino grueso, esa microbiota ayuda, bueno, primero esa fibra alimenta la microbiota, la microbiota, entre otras cosas, de lo que más se alimenta es de la fibra alimentaria, de la fibra de los alimentos, pero al mismo tiempo se acaba de digerir lo poco que se digiere de esa fibra que no es soluble, ¿no? Entonces, eso en función de la digestión. Luego, la microbiota también permite o ayuda a la fermentación de los carbohidratos. Acuérdense que, por ejemplo, el pan se fermenta en el estómago, muchos alimentos, en general los carbohidratos se fermentan, y ese proceso de fermentación te ayuda, y gracias a esa fermentación se obtiene en un proceso metabólico que se llama ciclo de Krebs, se obtiene, bueno, entre muchos otros ciclos metabólicos, se adquiere o se desconfiguran los carbohidratos de tal manera que se produce energía, que es adenosintrifosfato, que es como ahora sí que la moneda energética que necesitamos para todas las células del organismo. Bueno, entonces, a partir de los carbohidratos que no acaban de desagregarse digamos, a partir del proceso digestivo, en su proceso de fermentación son los microorganismos de la microbiota lo que permite terminar con esa degradación de los carbohidratos y generar ácidos grasos de cadena corta, como puede ser el butirato, y que tiene, por ejemplo, particularmente el butirato tiene propiedades antiinflamatorias.
Entonces, si estamos hablando de que necesitamos un proceso de desinflamación en general para no caer en el proceso de inflamación crónica, pues, digamos, tener una microbiota estable nos permite, pues, todos esos procesos de generar energía, pero también de generar ácidos grasos de cadena corta, como puede ser el butirato. Luego, la microbiota también ayuda a crear vitaminas. Síntesis de vitaminas quiere decir creación o desarrollo de vitaminas. No todos los, digamos, nosotros, por ejemplo, comemos frutas, verduras que tienen, pues, vitamina A, vitamina B, de las diferentes vitaminas B del complejo, vitamina C, vitamina K, vitamina E, ¿no? Vitamina D, pero muchas veces no es suficiente la cantidad de vitaminas que tomamos con los alimentos. Entonces, la microbiota ayuda a generar, a sintetizar o formar, digamos, vitamina B, por ejemplo, o la vitamina K, que es importantísima, por ejemplo, en la coagulación de la sangre. Entonces, si no comemos alimentos que tienen vitamina K o lo que comemos no es suficiente y tenemos un déficit de vitamina K, la microbiota, una buena microbiota y sobre todo en equilibrio, va a ayudar a formar esa vitamina K que necesitamos. Por otro lado, tiene otra función, la microbiota, de desarrollo del sistema inmune. Desde que nacemos, nuestro sistema inmune, que tiene, o sea, bueno, lo vamos a ver en su momento, el sistema inmunológico o inmune o inmunitario, se puede decir de las tres maneras, está constituido por una serie de barreras o, digamos, que nos van a proteger de todo lo que sea extraño a nuestro organismo. Desde cuando nosotros nos cortamos, ¿no? De repente sentimos una inflamación, porque el proceso inflamatorio de generación de citoquinas es automático, es decir, es innato, y esa inflamación es necesaria para detener, digamos, como la inflamación es una barrera físico-química para digamos, para defendernos de cualquier agente patógeno. Por ejemplo, algo que entra por las narices, ¿no? Por la nariz, algo que olemos, algo que nos va a perjudicar, como cualquier cosa. Por ejemplo, un ejemplo claro que siempre nos dijeron, si nos cortamos con una latoxidad y tal, siempre hay una reacción del organismo cuando siente algo extraño, ¿no? Una primera reacción. Esa primera reacción, bueno, es el sistema inmune innato, y luego hay toda una serie de procesos dentro del sistema inmune. Muchos de los procesos del sistema inmune lo realiza, le ayuda la microbiota al sistema inmune a generar todos esos procesos. Porque son miles de procesos los que necesitamos dentro de nuestro organismo para estar estables y para estar sanos. Entonces, la microbiota por eso es tan importante. Luego, en sí mismo, la microbiota actúa como parte del sistema inmune. Además de que le ayuda al sistema inmune en sus funciones, actúa como parte del sistema inmune, como deteniendo, como barrera, pues, ante algún agente patógeno o malicioso dentro de nuestro organismo, secretando sustancias antimicrobianas, ¿no? Que destruyen a estos agentes patógenos. Por ejemplo, si en un alimento que comiéramos entra en nuestro organismo, por ejemplo, la salmonela, si nosotros tenemos una microbiota estable, pueden atacar a la salmonela, por ejemplo, o a la cándida, o a la, pues no sé, al Escherichia coli, por ejemplo. Entonces actúan como defensa directa sobre los microorganismos, otros microorganismos que sean malos, pues. También otra de sus funciones generales es la de la salud mental. Hay muchos estudios, si les interesan algunos, pues me piden. Muchos estudios de bioquímica, tal, en las universidades importantes del mundo entero, que estudian dentro de los procesos bioquímicos el trabajo de la microbiota y el problema de la disbiosis, cómo afecta a la conducta humana.
y a la conducta social. Por ejemplo, fíjense, hay, por ejemplo, en algunos estudios que se ha analizado las heces fecales de un grupo de niños, por ejemplo, y se identifica los niños que tienen bajo su, el lactobacillus reuteri, por ejemplo, esos niños que tienen poca cantidad o pocas colonias de microorganismos de lactobacillus reuteri, han identificado que tienen comportamientos muy cercanos al autismo, ¿no? O a la depresión. Entonces, dicen, híjole, pues estos niños que tienen problemas de disbiosis o de desequilibrio, particularmente de esta familia, pueden llegar a tener problemas de salud mental, o jóvenes o adultos, a partir de una ausencia específica de una colonia de microorganismos. Y otro grupo de microorganismos que forman parte de la microbiota tienen o actúan particularmente cuando hay algún padecimiento en particular. Por ejemplo, celiaquía, diabetes u obesidad. Lo vamos a ver más detenidamente, pero muchas veces alguien puede tener problemas de celiaquía y no identificarlos porque no hay una crisis, o pueden ser prediabéticos, pero pues no se toman la glucosa en ayunas, no pueden saberlo. Y nuestro cuerpo, y más que el cuerpo en su conjunto, sino la microbiota, se pone en alerta para incidir o tener efecto particularmente en ciertos padecimientos. Ahora, por ejemplo, decíamos que tiene dentro de las funciones generales, la función metabólica es fundamental. ¿Por qué? Pues porque si decimos que el 70% de la microbiota está en el intestino, es en el tubo o en el tubo gastrointestinal o en el sistema digestivo, donde empiezan muchas funciones metabólicas, ¿no? Que van a relacionar el tubo digestivo con todo el resto de los sistemas de nuestro cardiovascular, con el sistema respiratorio, con el sistema nervioso, en fin. Entonces, como la microbiota tiene pues relación y trabaja de la mano o en equipo, digamos, con muchos minerales, bueno, con el calcio, con el hierro, con el cobre y con el zinc, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues para que estos minerales, el calcio, el hierro, el cobre y el zinc, cumplan su función dentro del organismo. Por ejemplo, cuando hay una madre que esté embarazada, una mujer que esté embarazada, el bebé necesita calcio para formar huesos, cartílagos, en fin, para todo su sistema óseo muscular, perdón, necesita calcio, y resulta que va jalando el calcio de la madre. Entonces, la madre empieza a descalcificarse. Una madre con una buena microbiota puede ayudar a que lo que coma de alimentos que tengan calcio, se fije el calcio, retenga el calcio y utilice el calcio en este momento tan importante que es el embarazo, ¿no? El periodo de embarazo. Lo mismo sucede con personas adultas que tienen ya el proceso, tienen la menopausia, o que son personas adultas mayores y que tienen problemas de anemia, por ejemplo, por falta de hierro. Bueno, pues si toman alimentos con hierro, la microbiota, una microbiota equilibrada, va a ayudar a que se generen esas rutas o esos procesos metabólicos o bioquímicos para asimilar el hierro, el cobre y el zinc y el calcio que comemos. Bueno, ya habíamos hablado de cómo transforman la fibra dietética en azúcares simples y ácidos grasos de cadena corta, que son, desde luego, bueno, anticancerígenos por un lado, pero por otro lado, elemento central para los procesos
del cerebro, que lo vamos a ver un poquito más adelante. La microbiota produce vitamina K en un proceso metabólico, en toda una ruta, pues, ¿no? Y también ayuda a complementar, digamos, los procesos del complejo B y fijar, por ejemplo, la vitamina B12 y el ácido fólico, en fin, que es vitamina B9. Entonces, esa asimilación de los micronutrimentos o de los oligoelementos se da gracias a la presencia de la microbiota en cada uno de nosotros. Entonces, por eso es tan importante un equilibrio adecuado de la microbiota. Participa en el metabolismo y recirculación de ácidos biliares, participa en el almacenamiento de las grasas en los adipocitos, que son las grasas que se acumulan en el abdomen. También la microbiota interviene en la regulación del metabolismo energético del organismo. Por ejemplo, en personas obesas y o diabéticos, la microbiota está alterada. O sea, en obesidad y diabetes hay siempre la presencia de disbiosis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de los que están presentes aquí, que somos casi 100 personas, las personas que tengan niveles de obesidad o diabetes, consideren que tienen que, pues eso, mejorar su microbiota y porque hay un proceso, hay un desequilibrio o una disbiosis y eso incide también en los propios padecimientos, porque si no tenemos una microbiota equilibrada, podemos tener una mayor absorción o extracción de energía de los alimentos. Entonces, digamos, para que los procesos de absorción sean equilibrados y bueno, que la función sea como, no sea disfuncional, por decirlo de alguna manera, necesitamos tener una microbiota estable. Bueno, ya también hablamos de la función defensiva de la microbiota, que no permite la invasión de agentes infecciosos de bacteriocinas, que se llaman las bacterias nocivas, al segregar estas sustancias que las aíslan o que las matan, ¿no? Pueden ser transformadores o esterilizadores de agentes carcinógenos potenciales, pueden inhibir la repoblación o proliferación de otras bacterias o patógenos potencialmente peligrosos, entonces están así como a la defensiva, formando parte en sí mismo del sistema inmune. Pero particularmente dentro de las funciones del sistema inmunitario, también desempeñan diferentes funciones, como puede ser el desarrollo y modulación del sistema en general, colaboran en el proceso de creación de linfocitos T, que están asociados a la mucosidad intestinal, y que son necesarios, digamos, que son células sanguíneas, pues, pero que necesitamos estos linfocitos T que se generan en el timo, pero que forman parte de todo el proceso del sistema inmune, pues necesitamos la presencia de una microbiota para la diversificación y la especialización de estas células inmunológicas. Ayudan a reconocer a los linfocitos T, a los antígenos o los patógenos que pueden afectar a la salud, y además, digamos, la forma activa de algunos de los compuestos bioactivos, como son los fitoestrógenos, tienen propiedades inmunomoduladoras, antiinflamatorias, antitumorales, antibactericidas y fungicidas, y todos esos, digamos, la microbiota ayuda a todos estos agentes a cumplir su función dentro del organismo. Si ven ese esquema, es una representación gráfica, un dibujo del intestino. Entonces vemos las células del intestino, cómo pueden separarse en un intestino permeable. Vemos ahí una separación entre célula y célula,
que está permitiendo que muchos microorganismos entren o pasen al torrente sanguíneo. Esa franja oscura es el torrente sanguíneo, y que pueden causar, digamos, diferentes tipos de problemáticas, ¿no? Y si ustedes se fijan, arriba de las células del intestino delgado están, o del intestino grueso, están también los microorganismos que pueden ser desde toxinas, ¿no? O tóxicos, y pueden ser buenos, malos, o pueden ayudar o provocar ciertos padecimientos en el organismo. Bueno, también dentro el microbioma o la microbiota está presente en los procesos de obesidad y de artrosis, generando, digamos, o deteniendo los efectos antiinflamatorios y antirreumáticos. Entonces, es muy importante no tener disbiosis, que produce inflamación, y para eso necesitamos un equilibrio o una homeostasis microbiana para que actúe como antiinflamatorio y antirreumático. En la obesidad particularmente, el desequilibrio de la microbiota provoca un descontrol en el balance de la energía y a su vez crea trastornos en la secreción de hormonas responsables de la saciedad. Eso ya lo vamos a ver más adelantito, que tiene que ver con la relación, digamos, con esos procesos neuronales y efectos neurotransmisores de las neuronas que mandan señales de saciedad o de hambre para que bueno, lo vamos a ver más adelante, en el hipotálamo se genere la reacción de saciedad o de hambre a partir de señales que van hacia arriba y hacia abajo a través del nervio vago. En la artrosis, también digamos, esa imagen está, bueno, refleja pues la inflamación de las articulaciones que produce osteoartritis o artrosis, y que básicamente es una inflamación de las articulaciones. El microbioma o la microbiota actúa en este proceso de inflamación, digamos, deteniendo la inflamación o actuando con otros componentes bioactivos para generar una desinflamación y reducir la inflamación que se provoca. Bueno, esto ya lo comentamos al principio. El parto por cesárea altera, digamos, porque no es natural, altera la colonización de la microbiota intestinal del recién nacido, porque impide la exposición directa a través de la vía vaginal y el contacto con la microbiota de la madre. Entonces, por eso es tan recomendable que en la medida de lo posible el bebé nazca de manera natural a través del parto, del canal de parto. Desde luego, bueno, ya dijimos también cómo desde el nacimiento la microbiota del bebé interactúa con el sistema inmune para que madure su sistema inmune, pero interactúa con el microbioma o la microbiota de la madre, y eso permite que se vaya desarrollando adecuadamente todos los sistemas del organismo. Y al mismo tiempo, ya dijimos, como la microbiota de la glándula mamaria de la madre enriquece las colonias de bacterias en el bebé, a través de la lactancia, por supuesto, ¿no? Y bueno, también lo vimos, lo vamos viendo, pero vamos como insistiendo en que ese hipotálamo, que es una pequeña glándula que tenemos en el cerebro, y que es el encargado de regular el hambre y la saciedad, genera, bueno, las hormonas de grelina, leptina y la insulina, que interactúa con la insulina, que es lo que permite, digamos, que sintamos el hambre, o sea, la necesidad de alimentarnos, o genere el proceso de saciedad, o ya que no necesitamos comer más. Y entonces
Es decir, cómo cuando aumenta la grasa corporal, aumenta esta hormona que es la leptina, y a través del torrente sanguíneo la leptina llega al cerebro. Cuando alcanza el hipotálamo, la leptina se desactiva o desactiva las neuronas del hambre y entonces genera hambre o por otro lado genera saciedad. Entonces, cómo de alguna manera estos procesos, digamos, esta relación de señales del cerebro hacia el intestino y del intestino al cerebro es permanente, ¿no? Digamos, durante todo el tiempo, mañana, tarde y noche, y cómo, digamos, la microbiota favorece la reproducción de la leptina en este caso, ¿no? Esta imagen es interesante porque vemos cómo, cómo todo el tracto digestivo, absolutamente todo el tracto digestivo, se relaciona con el cerebro a partir de una serie de neuronas que tenemos y que mandan señales de ida y vuelta, ¿no? Vemos el cerebro y toda la médula espinal, como el nervio vago va y sus diferentes nervios o ramificaciones van haciendo interacción con todo el tubo digestivo. Bueno, y les digo, hay muchísimos estudios que nos ayudan a entender, digamos, no solamente los beneficios o la manera en que las colonias de microbiota o del microbioma interactúan con el cerebro, y también ya sea en beneficio o en perjuicio de lo que, digamos, a partir de la composición de la microbiota. Papá. Les pido por favor, cierren el micrófono. La mesa, tráiganme, pásenme las chanclas, no sé qué. ¿Ya ves? Marian, cierren por favor micrófonos. Cierren por favor micrófonos. Bueno, entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo la presencia de la microbiota actúa en cada uno de los sistemas del organismo, ¿no? Y de tal manera es la relación que existe de la microbiota y de los sistemas en su conjunto, que hay toda una nueva ciencia, digamos, que se llama neuroinmunoendocrinología, que estudia la interacción o la relación que existe entre las neuronas del cerebro, las del intestino, las células glandulares y las diferentes células del sistema inmune. Entonces, digamos, cómo interactúa con cada hormona, con cada una de las células, con cada uno de los neurotransmisores en los diferentes procesos metabólicos o procesos químicos que suceden dentro de nuestro organismo, de tal manera que esa imagen que está ahí nos indica cómo se cruzan o cómo interactúan estos sistemas, el sistema endocrino, el sistema nervioso, el sistema inmune, con la mente, las emociones y con todo lo que se produce a partir del sistema nervioso. Entonces, es importante como entender que cualquier cosa que suceda en cualquiera de estos tres sistemas particularmente, tiene implicaciones en el resto en los otros tres sistemas, en los otros sistemas. Y la microbiota incide en el funcionamiento de cada uno de estos tres sistemas a través de la comunicación entre ellos y a través de todos los procesos en los que participa. Entonces, eso es como la base o el argumento para decir o afirmar que todos los padecimientos nerviosos y todos los problemas cerebrovasculares están relacionados, bueno, también cardiovasculares, pero en este caso cerebrovasculares están relacionados con la microbiota. La ansiedad, la depresión, el autismo, la esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson, todo lo que se relacione con el sistema nervioso, toca el sistema endocrino, el sistema inmune y desde luego a partir de la interacción con la microbiota. Entonces, por eso se llama, o por eso
se habla del intestino, el eje intestino microbiota cerebro, porque es una serie de comunicaciones, de mensajes de ida y vuelta hacia arriba y hacia abajo, a partir de la influencia de la microbiota intestinal y de las hormonas que se producen en el cerebro, y cómo interactúan y cómo también otras que se producen del intestino y actúan hacia arriba. Bueno, pues eso. Hay diferentes preguntas que se hacen sobre cómo es esa relación en el eje intestino-cerebro. Y bueno, hay muchísimos estudios, por supuesto que todavía se sigue estudiando porque hay muchas reacciones que todavía no se acaba de entender cómo es que actúan, digamos, ¿no? Como la serotonina que se pensaba que se generaba en el cerebro. Creo que incluso en la glándula pineal que está en la mitad del cerebro y que antes nadie sabía ni dónde estaban, ni para qué servían, ni de cuál era su función y tal. Y poco a poco, bueno, pues los estudios y la ciencia ha avanzado para entender qué hormonas se producen, qué glándulas producen hormonas, cómo actúan las hormonas, de cómo actúan de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, cómo se produce, ya ahora actualmente se sabe que un porcentaje alto de la serotonina se produce en el intestino, cómo actúa el sistema inmunitario intestinal y cómo a través de los prebióticos y los probióticos, convirtiendo en psicobióticos, y cómo las funciones celulares de los diferentes tipos de células influyen en el cerebro, ¿no? Células del tubo gastrointestinal, ¿no? Y ahí vemos, bueno, pues otra imagen, otra representación gráfica de cómo la serotonina, las citoquinas y los metabolitos van del intestino hacia el cerebro y cómo otras funciones se desarrollan del cerebro hacia el intestino, ¿no? Y cómo se van modulando todos estos procesos. Por eso es que, no sé si han oído que mucha gente, muchos hablan de nuestro segundo cerebro, que el intestino es un segundo cerebro, no solamente por la cantidad de neuronas que tiene, sino también, bueno, de hecho contiene alrededor de más de 100 millones de neuronas, y que hay muchas más neuronas en el intestino que en la columna vertebral, por ejemplo. Estamos llenos de nervios, ¿no? Pero también cómo se relacionan, digamos, los procesos intestinales, ¿no? El uso de alimentos como prebióticos o alimentos de la microbiota, y cómo actúan en diferentes trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, hay cada vez más estudios sobre diferentes patologías nerviosas o del sistema nervioso y siguen avanzando en estos estudios, ¿no? Y entonces, bueno, y cómo actúan cada una de las diferentes tipos de células y cómo van de ida y vuelta en términos de mensajes, de funciones y de acciones. Entonces, bueno, esa es otra representación gráfica donde se ve el nervio vago, que es particularmente la ruta o el camino que recorren, digamos, muchos mensajes que van del intestino al cerebro y del cerebro al intestino. Entonces, por eso se llama sistema nervioso entérico, que es el sistema nervioso del intestino, y que es diferente al sistema nervioso central, que está en el cerebro, y que este sistema intestinal, sistema nervioso intestinal, controla directamente al aparato digestivo y, en fin, y todas las funciones que ahí se relacionan, que ahí se desarrollan.
Entonces, bueno, cuando nosotros volvemos a una idea que surgió desde la primera sesión, que es que cuando hablamos de salud, de mejoramiento de la calidad de vida, y cuando hablamos de ¿qué quiere decir salud? Bueno, cuando hablamos de salud física, mental, emocional y social. Y una salud física va a afectar directamente a la salud mental, a la salud emocional y a la salud social, ¿no? Entonces, como ciertos alimentos alimentan, ahora sí que valga la redundancia, a todo nuestra microbiota, que es todo un ecosistema, y como también otros alimentos como son los probióticos. Unos son los prebióticos, que son alimentos que alimentan a la microbiota, pero los probióticos son alimentos que en sí mismos tienen microorganismos vivos y que los consumimos y digamos, para que formen parte de nuestra microbiota, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de todos los fermentados, que el proceso de fermentación pues, solamente es posible con el mecanismo de, digamos, con los microorganismos que son los que producen esa fermentación, ¿no? Entonces, y cómo, digamos, bueno, prebióticos y probióticos, ¿no? Como una dieta sin grasas, cómo es importante, digamos, todos los macronutrientes para esta relación intestino-cerebro, como las grasas, gran parte de las grasas que consumimos se necesitan para el cerebro, pero lo más importante es consumir grasas, ácidos grasos poliinsaturados omega 3, ahorita veremos por qué, y cómo afectan al cerebro, a este eje intestino-cerebro. Bueno, vamos, híjole, voy a ir más rápido que... Sí, híjole, me voy a ir un poquito más rápido. Y bueno, podrán revisar las láminas después. Entonces, ya hablamos, por ejemplo, de algunas actitudes o algunos comportamientos sociales causados por una disbiosis intestinal, donde falta, por ejemplo, Lactobacillus reuteri, como les decía hace rato, y que son comportamientos de niños, de jóvenes, de adultos, que pueden ser como comportamientos tipo autistas, no principio de autismo, sino más bien comportamientos autistas a partir de una disbiosis o desequilibrio, ¿no? Entonces, pensando en los principales padecimientos cerebrales, desde luego, bueno, el ictus o una muerte de parte de una zona nerviosa dentro de nuestro organismo, afecta, fíjense, afecta cada año a 130,000 estadounidenses, pero fíjense, a 170,000 mexicanos, nada más para que vean, considerando que México, bueno, que Estados Unidos es un país mucho más grande y más poblado que México, vean la proporción, ¿no? Entre estos dos países. El Alzheimer mata a casi 85,000 en Estados Unidos. O sea, la diferencia, les pido por favor micros, 85,000 en Estados Unidos contra 27,000 en México. Y particularmente muere el 10% de estas, digamos, enfermos que padecen este padecimiento. Entonces, desde luego, una atención oportuna dentro de las primeras 4 horas es crucial para reducir las secuelas y riesgos de muerte de estos padecimientos, particularmente el ictus, ¿no? Es decir, cuando alguien tiene una isquemia, por ejemplo, cerebral o una muerte, si se atiende oportunamente, por supuesto que el paciente se puede recuperar, ¿no? Y baja obviamente el riesgo de muerte. Bueno, el ictus, no sé si ya habían oído el concepto, bueno, la palabra es esa isquemia o esa muerte cerebral de algunas partes del cerebro, ¿no? de la red neuronal, que puede ser, y dependiendo dónde sea digamos, la muerte
ese infartito o ese infartote dependerá del tamaño del daño, por supuesto, ¿no? Entonces es importante identificarlo y atenderlo inmediatamente para que, pues eso, para que no se llegue a la muerte. El 90% de estos ictus se interrumpe, son causados por la interrupción del flujo sanguíneo a una región del cerebro que al quedar privada de oxígeno, básicamente, entonces se muere esa región del cerebro por falta de irrigación y entonces se ven como pues sí, los signos y entonces es cuando alguna persona actúa, ¿no? Se puede sí como leer o como entender como infartos cerebrales, igual que los infartos al corazón, ¿no? Que pueden ser pequeños infartitos o un gran infarto o un infarto masivo que produce la muerte. Y que están causados básicamente por placas ateroscleróticas y que tienen que ver pues, con el tipo de grasas que comemos y no solamente el tipo o la calidad, sino la cantidad, ¿no? Que puede entonces bloquear este flujo sanguíneo. Sí es diferente un ictus, por supuesto, a la enfermedad de Alzheimer, obviamente, pero comparten ciertos factores claves como son la dieta, digamos, cada vez más es evidente que una dieta saludable podría ayudar tanto a prevenir una como la otra. Bueno, las lesiones dependerán, como les digo, del área del cerebro que quede privado de oxígeno y, y también del tiempo que haya durado esa privación para ver si el paciente se puede recuperar o no. Hay muchas veces que el paciente se puede desmayar o puede tener un mareo sin desmayarse o puede tener que son pequeños síntomas que muestran que hubo un pequeño infartito, pero no pasó a mayores. Muchas veces cuando hacen autopsias de alguna persona que murió de otro padecimiento de cáncer o lo que sea, se estudia el cerebro y se dan cuenta de que a mayor edad pues hay muchos de estos pequeños infartitos que se ven o se hacen presente en un cerebro. Y que no necesariamente digamos, se identificaron como un trastorno, ¿no? Llamado isquémico. Bueno, a diferencia de la isquemia o del ictus, el Alzheimer es un padecimiento mucho más a largo plazo, digamos, y que tiene que ver más con la pérdida de otras facultades. Es una enfermedad que se empieza a ver lentamente, digamos, la pérdida de la memoria y que tiene que ver con bueno, ciertamente desconexión de algunas redes neuronales, ciertamente algunas partes del cerebro empiezan a tener estas placas, particularmente se llaman beta-amiloides, que empiezan como a desconfigurar, ¿no? Por eso la imagen de esa persona con un poco como el rompecabezas destruido. Entonces, lo que nosotros vemos con un paciente así o con un familiar así es la pérdida de la memoria poco a poco y al final, pues, la pérdida de la vida, ¿no? Cuando muchas veces pierde la memoria, o sea, se le olvida comer, se le olvidan ciertas funciones vitales. Bueno, entonces, ay, perdón, me estoy yendo para atrás. Bueno, pero fíjense qué impresionante es esto. Les decía, casi el 60% de las grasas que consumimos tienen que llegar al cerebro para el buen funcionamiento cerebral. Pero si las grasas son buenas o son malas, pues es toda la diferencia. Las grasas, digamos, los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, digamos, hay varios tipos de grasas omega 3, en particular el DHA, que es un ácido docosahexaenoico, así se llama, DHA, por eso sus siglas,
apoyan directamente al cerebro al aumentar el abastecimiento de una proteína que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro. Como es muy largo el nombre y muy difícil, digamos, lo ponen FNDC, que es factor neurotrófico derivado del cerebro. Y entonces, fíjense cómo las grasas omega 3, ahorita, bueno, vean ahí, alimentos que tienen grasas omega 3, el aceite de oliva, el huevo, la espinaca, los pescados azules, que pueden ser desde charales, sardinas, caballa, el salmón, el atún, algunas ostras, pero también el brócoli, por ejemplo, o la semilla, bueno, los frutos secos, las almendras, las avellanas, bueno, todos esos son alimentos que tienen omega 3 y que ese omega 3 va a ayudar a aumentar la proteína llamada FNDC, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Y por qué es importante? Porque la proteína FNDC tiene la capacidad de promover la creación de nuevas neuronas y además mejorar el centro de memoria del cerebro y además de cuidar las neuronas que ya existen, digamos, ¿no? Para que sobrevivan. Entonces, imagínense que, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, estudios que se han hecho sobre pacientes de diferentes padecimientos del cerebro o neurológicos que tienen un déficit de esta proteína, de este factor neurotrófico derivado del cerebro y que, entonces, bueno, muchas veces, digamos, la mayoría de las personas, por ejemplo, bueno, ahorita lo vemos más adelante, pero las grasas omega 3 que están en estos alimentos nos van a ayudar, digamos, a aumentar esta proteína. Entonces, bueno, sin duda, un consejo importantísimo es, digamos, incluir en nuestra dieta diaria de la manera, pues, ahora sí que en la medida de lo posible, estos alimentos, aceite de oliva, olvidarnos de otro tipo de aceites, consumir en la medida de lo posible aceite de oliva, huevo, espinaca, brócoli, los pescados azules, salmón, atún y frutos secos. Y también semillas, la chía y la linaza tienen también omega 3. Fíjense que hay otro estudio en universidades japonesas donde se ha demostrado que con evidencia científica y con estudios, digamos, amplios o mega estudios con muchos participantes, pues, que la dieta japonesa, bueno, que en Japón hay un índice muy bajo de enfermedad de Alzheimer, particularmente. Y entonces, pues claro, la dieta japonesa está llena de este tipo de verduras, de pescados, de ostras o de mariscos, y digamos que son muy ricos en omega 3, particularmente en DHA y EPA. Entonces, desde luego, consumir o incluir este tipo de dietas en términos generales. Por ejemplo, tener niveles más elevados de este factor del cerebro, es esta proteína, refuerza la memoria, mejora el estado de ánimo, porque está reforzando pues todo el proceso neuronal, mejora la función ejecutiva a corto plazo, es un potente promotor de la plasticidad cerebral a largo plazo. Un cerebro con Alzheimer, por ejemplo, fíjense, hay un estudio también muy grande que se hizo con pacientes con Alzheimer que tienen la mitad de este factor neurotrófico del cerebro, a diferencia de un cerebro sano, imagínense, la mitad. Y otro dato importante es que estos procesos inflamatorios de varias enfermedades de los que les hablé hace rato, el proceso inflamatorio en sí mismo acaba con las reservas de FNDC en el cerebro
Y por eso es tan importante terminar con una inflamación crónica, porque vamos consumiendo este factor neurotrófico derivado del cerebro. Entonces, ¿qué alimentos? Bueno, ahí está el aguacate, tiene muchísimas ácidos grasos poliinsaturados omega 3, todas las nueces y tal, nuez de la India, macadamia, almendras, avellanas, nuez de Castilla, en fin, y el salmón particularmente. En el autismo es un padecimiento que también está vinculado con alta disbiosis, o sea, particularmente en las heces fecales de pacientes con autismo se ve un nivel, pues como les decía, ¿no? Una ausencia recurrente particularmente de la familia de Lactobacillus reuteri. Entonces es importante mejorar en los niños autistas para mejorar su calidad de vida, proponer una mejora de la microbiota para que sea sana y abundante y empezar a tener, porque los niños con problemas de autismo particularmente tienen problemas problemas digestivos, dolores estomacales, estreñimiento, no les gusta comer porque les sabe rara la comida en la boca. Entonces todo eso es que son síntomas de una disbiosis evidente, bueno, no tan evidente, pues, pero una presente, es importante como hacerles un estudio de esa microbiota y mejorarla con, digamos, con alimentos que mejoran, digamos, que equilibran esta microbiota. Entonces, bueno, hay muchos estudios que muestran cómo el 90% de las personas que tienen autismo están condicionadas también por problemas gastrointestinales que, digamos, una disbiosis intestinal, un intestino permeable, en fin, una serie de problemáticas que están causadas por una disbiosis, ¿no? Bueno, por supuesto, un tratamiento es tratar la parte intestinal, la parte de la microbiota, con lo cual vamos a tener mejoras, ¿no? Y por supuesto, vamos a disminuir, porque ese intestino permeable, problemas gastrointestinales, todo eso va a provocar una inflamación que le está dañando el cerebro o todo el factor, esta proteína cerebral que necesita, digamos, que necesita estar presente, y entonces pues la inflamación está rompiendo o está debilitando esta función proteica a nivel cerebral. Entonces, bueno, pues por supuesto alimentos que tengan omega 3 y ácidos grasos poliinsaturados. Lo mismo sucede con el proceso de depresión y ansiedad. O sea, en eso se parecen las enfermedades o los padecimientos cerebrales que tienen que ver con alimentos que están destruyendo las funciones, bueno, que están produciendo inflamación, que a su vez están destruyendo, digamos, la cantidad de esta proteína necesaria en el cerebro. ¿Y cuáles son alimentos que producen inflamación? Bueno, desde luego, azúcar refinada, azúcar blanca, todo esto, carbohidratos simples, que son todas las harinas también refinadas, pasteles, galletas, todo eso que se haga con harina refinada, son azúcares simples o carbohidratos simples que producen inflamación. Desde luego, todos los ingredientes de la comida rápida y los alimentos procesados siempre se harán con grasas de muy baja calidad, porque la comida rápida siempre es muy barata, pero pues nos sale caro porque obviamente están utilizando aceites, jamás utilizarán, en el menor de los casos utilizarán aceite de oliva, sobre todo extra virgen, y entonces van a tener pocos alimentos que tengan omega 3, en fin, entonces entramos a ese círculo vicioso de la disbiosis. Desde luego, una vida sedentaria o un mal hábito de sueño también son factores de riesgo para desarrollar depresión y ansiedad.
Entonces, en fin, todas las personas que sufren ansiedad tienen que comer, desde luego, muchas veces, sobre todo alimentos con alto contenido calórico para bajar estos niveles de depresión y de ansiedad, pero sobre todo alimentos complejos, alimentos frescos, alimentos con grasas, digamos, con ácidos grasos omega 3, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. A lo mejor puede ser un medio aguacate relleno de atún, una ensalada de espinaca, bueno, ya iremos viendo en otras sesiones cómo podemos hacer recetas fáciles, pero que sean de buena calidad y siempre serán mucho mejor que cualquier comida rápida, que cualquier alimento procesado empaquetado. Por supuesto, la microbiota, pasando ya a la parte de alimentos, la microbiota se alimenta básicamente de alimentos fermentados, porque además la microbiota fermenta a los carbohidratos dentro de los procesos intestinales, ¿no? Los fermentados tienen un alto cantidad, digamos, de lactobacilos y bifidobacterias, que son las cepas más comunes y que, bueno, que más necesitamos en nuestra microbiota intestinal, y que, por ejemplo, el yogur, el chucrut, el kimchi, todos los productos que sean fermentados, los encurtidos, los alimentos en vinagre, sobre todo los hechos en casa, el kefir, el jocoque, todos esos, la kombucha, todos esos son alimentos que son fermentados, que tienen los bichos vivos, digamos, los microorganismos vivos, y que por eso son probióticos, porque tienen organismos vivos o microorganismos vivos. Por supuesto que otra manera de alimentar a la microbiota es con la fibra alimentaria, y eso se llaman prebióticos, porque son los alimentos de los microorganismos. Por supuesto, van a regular nuestro sistema inmune, van a regular nuestras funciones digestivas, van a ayudar al proceso de metabolismo, a todo lo que ya hemos visto a lo largo de la sesión. Y, por supuesto, todo eso permite o incide o redunda en el desarrollo, digamos, en el bajar los riesgos para desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes, ciertos tipos de cáncer, Alzheimer y todas las enfermedades de las que acabamos de hablar. Y por supuesto influyen en todas las enfermedades que tengan como proceso básico la inflamación, como puede ser la artrosis, la osteoartritis, la obesidad en sí mismo, ¿no? Entonces, hay muchísimas, esas letras chiquitas que ven allá abajo, son estudios que se han hecho en diferentes universidades. Si les interesan más particularmente leer el artículo donde presentan los resultados de estos estudios, por supuesto, pues me lo indican y yo se los mando. Pero fíjense cómo, particularmente, considerando que ya vimos el asunto de la obesidad, hicieron un estudio con niños obesos, participaron muchos niños, no sé la cantidad de niños que participaron en este estudio, donde se les dieron, digamos, una ración, digamos, de 12 mil millones de unidades de Lactobacillus rhamnosus, y digamos, para que lo incluyeran en su dieta durante durante 8 semanas. Y luego después los investigadores vieron el resultado en términos de, bueno, pues un estudio de la microbiota de estos niños, y se dieron cuenta de que estos probióticos aminoraban el avance de la obesidad y de la diabetes, digamos, ralentizando ciertas operaciones digamos, particularmente de los carbohidratos o de las azúcares simples que llegan rápidamente al torrente sanguíneo, y que hay picos de insulina, picos de glucosa en sangre que la insulina no puede resolver inmediatamente, y entonces generan, bueno, pues estos procesos de diabetes, ¿no? Y también los procesos de
de acumulación de grasa abdominal y en los procesos de obesidad, cómo esta microbiota equilibrada o esta familia en particular ayudó a que fuera, digamos, el proceso mucho más lento para que se pudiera digerir y pudiera asimilar todas esas grasas en vez de acumularlas. Entonces, bueno, ya vamos cerrando la sesión. Les voy diciendo que alimentos que protegen al cerebro en términos generales, bueno, pues el yogur, porque es un probiótico, ¿no? Que tiene alimentos vivos. La cúrcuma, hay un estudio impresionante sobre la potencia que tiene la cúrcuma en el sistema inmune y en pacientes con Alzheimer, donde se ve que la cúrcuma como que destruye esas placas amiloideas que se van generando en el cerebro. Entonces, es un estudio muy reciente, si a alguien le interesa, bueno, se lo paso, directamente cómo la cúrcuma incide o mejora o detiene, digamos, el avance del Alzheimer. El aceite de oliva, bueno, pues por su contenido de ácidos grasos omega 3, de poliinsaturados omega 3, lo mismo que los frutos secos, particularmente hay un estudio del pistache que cómo ayuda a inducir la saciedad y provocar la secreción de hormonas que ralentizan el movimiento gástrico, con lo cual, digamos, detienen la inflamación, digamos, la inflamación que es un proceso de una cadena de proliferación de citoquinas y que produce inflamación a nivel generalizado. Entonces, como los frutos secos, particularmente el pistache, detiene este proceso. Ahí en esa lámina, bueno, vean otra vez y recurrentemente se habla de la cúrcuma, del aceite de oliva, de los pescados azules, el salmón, el atún, de antioxidantes, de las que vimos la sesión pasada, o la primera, ya no me acuerdo, que son, que tienen componentes bioactivos, los frutos rojos, en fin. Entonces, bueno, eso. Si ustedes tienen algún paciente, algún familiar, algún amigo que tenga algún problema, algún padecimiento cerebral, desde un ictus hasta una isquemia, lo que sea, o una ansiedad, autismo, depresión, todo lo que tenga que ver con estos padecimientos. Desde luego, el aguacate es un alimento que no puede faltar en la dieta diaria. El brócoli, las espinacas y la nuez de la India, ¿no? Además de que tienen sus proteínas y sus minerales, tienen también ácidos grasos y también estos, digamos, componentes bioactivos que permiten o que ayudan a estos padecimientos neuronales. Desde luego, bueno, en términos de dietas, puede ser la dieta mediterránea o la dieta japonesa, que una nos permite aumentar esta proteína cerebral a partir de los grasos, los ácidos grasos de cadena corta omega 3, pero también la dieta mediterránea que tiene, digamos, propiedades antiinflamatorias. Y vean, digamos, esta es una imagen de la dieta mediterránea y vean cómo se parece también, bueno, hay frutos rojos, el aguacate, están las coles o las crucíferas, o la col de Bruselas, las colecitas, la coliflor, el brócoli, en fin, el kale, pescados, mariscos, el huevo, ¿no? Entonces, como es recurrente, bueno, y también ahí está en la esquina que parecen unos gusanitos, pero eso es la cúrcuma, eso es cúrcuma, esos gusanitos que se ven ahí en la esquina inferior derecha. Entonces, bueno, son alimentos que tienen grandes cantidades de antioxidantes y de antiinflamatorios, y desde luego inciden o detienen la inflamación en el cerebro, estimulan el apetito en el hipotálamo, provocan la necesidad de aumentar la ingesta de energía, tienen mayor resistencia a la insulina,
En fin, son dietas que son ricos a lo mejor esta no en probióticos, pero sí en prebióticos, ¿no? Que son alimentos para la microbiota. Y que son, bueno, y vean cómo aquí ni en la dieta japonesa hay presencia de carnes rojas ni de pollo, sí huevo, pero en términos generales estamos hablando de verduras, de frutos rojos y de pescados y mariscos. Entonces, es recurrente y que claro, con la idea de que las dietas y la alimentación se va cruzando en los diferentes continentes y en las diferentes culturas, bueno, pues vemos cómo se enriquece la comida mexicana con ciertos alimentos que vienen de otras regiones y cómo otras regiones se alimentan con lo que propone o con lo que ofrece la comida mexicana. Cuando hablamos de dieta mediterránea y dieta japonesa, así como tal, hay muchísimos estudios que definen qué es la dieta mediterránea o qué es la dieta japonesa, pero que digamos, y que incluye y que no incluye, ¿no? No es el chorizo ni la morcilla ¿no? Ni la fabada ni tal, sino la manera en que ciertos alimentos están presentes para digamos, su poder antiinflamatorio, antioxidante. Entonces, alimentos que ayudan al Alzheimer a mejorar la condición de un padecimiento o de un paciente que tenga Alzheimer. Desde luego, bueno, los arándanos por su calidad de antioxidantes, los frutos secos por su contenido de omega 3, la semilla de chía, el aceite de oliva, los pescados azules por lo mismo, por el omega 3, y por eso va a ser recurrente que lo van a encontrar así, ¿no? El té verde también por el tipo y la cantidad de antioxidantes que tiene y su efecto para proteger las neuronas del deterioro, y el cacao. Pero el cacao o el chocolate negro con un porcentaje mínimo de 70% de cacao o chocolate oscuro sin azúcar, por su alto contenido de magnesio que ayuda a relajar el sistema nervioso en su conjunto, bueno, los músculos. Para el Parkinson, por supuesto, que es un padecimiento que es un desgaste energético. Los pacientes de Parkinson, digamos, el padecimiento hace que haya un desgaste energético brutal en sí mismo por el padecimiento, y entonces se necesita una dieta mucho más rica en términos de carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Se propone, como nutriólogos, se proponen para los pacientes de Parkinson particularmente 5 comidas, las 3 comidas más 2 colaciones, donde se ofrezca ácidos grasos omega 3 también, desde luego una alta hidratación, porque el Parkinson también produce alta sudoración y, digamos, un mayor esfuerzo para control de los líquidos, entonces es importante la hidratación. Por supuesto, ácidos grasos de cadena corta omega 3, que están en los alimentos de los que ya hablamos, las frutas y verduras, para ayudar a ese estreñimiento que también produce el padecimiento, que puede ser desde apio, ciruela pasa, las semillas de chía, en fin, para que haya un proceso o unas funciones digestivas equilibradas y adecuadas, ¿no? Por supuesto, como siempre, eliminar y siempre reservar todos los padecimientos en términos de nutrición, vamos a recomendar eliminar absolutamente el azúcar simple, que el empalme dulce, jugos industriales, todas estas azúcares que son simples, se llaman simples porque pasan directamente al torrente sanguíneo y generan esos picos de glucosa. Y entonces sí, consumir azúcares complejos, como puede ser cereales integrales, arroz integral, pastas integrales, trigo integral, y las frutas y verduras no como jugos, sino si es posible, hasta con la cáscara,
pero a mordidas o, digamos, para tener toda la fruta en su conjunto y además que vaya entrando a nuestro estómago de manera diferenciada en diferentes momentos y no en un shot de un jugo ¿no? de 1/4 de litro de jugo de naranja, que tiene cantidad de azúcar simple porque se va a absorber rápidamente. Por supuesto, huevos, legumbres, lácteos, carnes magras, porque se necesita reforzar y mantener el músculo de las personas que tienen Parkinson. Y desde luego, bueno, considerar las proteínas vegetales, que son ricas en fibra para la microbiota y bajas en grasa. Es muy importante, además de todos estos alimentos de los que hemos hablado, que las comidas sean como muy meditadas, sentarnos a comer y no comer de manera rápida en lugares fuera de, digamos, de una comida más casera, porque nosotros controlamos los ingredientes que estamos utilizando, y además las cantidades. Generalmente si ustedes van a las comidas, bueno, hay países donde en Estados Unidos verdaderamente la comida occidental, que es así como el prototipo de la comida americana, pues, son unas raciones impresionantes que por supuesto pues, nos muestran una consecuencia inmediata, pues es ver la obesidad, los niveles de obesidad que hay en Estados Unidos, pero además combinada con otros padecimientos. En México, bueno, la obesidad es parecida, pero diferente a la obesidad de los gringos, nada más por la calidad de los alimentos que se toman. Sí la cantidad, pero la calidad es diferente. Entonces, sentarnos a comer raciones adecuadas, ya vimos el semestre pasado, la sesión pasada, lo que son las raciones, cómo contar las raciones, cómo medir las raciones, cómo parece poquito, pero en realidad es una ración es suficiente, ¿no? Digamos, según las recetas obviamente y según lo que estemos comiendo, pero sentarnos y comer despacio, comer en familia, que la comida sea un evento social, un evento familiar, donde se platique, donde los alimentos se mastiquen bien, para que empecemos a la desagregación de los alimentos desde la boca, haciendo un bolo alimenticio de calidad, ¿no? Masticando bien los alimentos, comiendo despacio, digiriendo absolutamente adecuadamente, pues, haciendo las funciones en cada uno de los alimentos o de los momentos dentro del tubo digestivo. Y entonces eso, acuérdense que nosotros comemos y empieza esa interacción con los mensajes que van al cerebro de hambre y de saciedad. Y entonces no comer, no comer rápido para que nos dé el tiempo suficiente a que llegue el mensaje al cerebro de que ya estamos, ya hay saciedad, digamos, que ya estamos saciados, ¿no? Y no seguir comiendo, porque cuando comemos rápido, pues eso sucede, ¿no? Entonces, hay que darle tiempo a las señales para que lleguen al cerebro y que el cerebro nos indique que ya estamos llenos, por decirlo de alguna manera. En fin, tenemos que entender esta lógica del intestino con el cerebro. No comer cuando estemos estresados, no comer rápidamente, aunque muchas veces por la dinámica de las ciudades, por la dinámica de los trabajos, ¿no? Llegamos a comer tarde, nunca y mal, todo con raciones fuera de lugar, con comidas rápidas, con alimentos procesados de paquete, y no nos damos cuenta cómo nos vamos intoxicando el organismo, cómo vamos modificando esas funciones, cómo vamos inflamando nuestro cuerpo y no nos damos cuenta hasta que pues, los padecimientos nos van marcando focos rojos, ¿no? Ya, o casos perdidos, pues. Bueno, no sé si perdidos, pero sí graves. Entonces, siguiendo con estas como recomendaciones,
Bueno, pues eso. Además de una buena alimentación con estos alimentos de los que hemos estado hablando, de comer despacio, de comer en familia, por supuesto, para tener una salud, para aumentar nuestros grados de salud mental, emocional y física, necesitamos, y lo vamos a seguir diciendo, vamos a hablar más detenidamente sobre el sueño reparador que implica no solamente en cantidad, las 8 horas que necesitamos, sino la calidad del sueño para reparar todas las células que se deterioran en todos los procesos diarios, en todos nuestros movimientos, en toda nuestra vida cotidiana, todas nuestras funciones que se tienen que recuperar, todo nuestro organismo que se tiene que recuperar de todo el trabajo hecho durante las horas de día, pues. Cómo es importante, además de una buena alimentación, estar pendiente con nuestra presión arterial, estar pendiente con nuestros niveles de glucosa en sangre, sobre todo si tenemos propensión o ciertos diagnósticos sobre algún otro padecimiento. Si tenemos obesidad, bueno, sin duda alguna, si tenemos sobrepeso, aguas. Es importante hacer ejercicio regularmente para mantener nuestro peso, comprar nuestra báscula, que es muy importante, y pesarnos todos los días en las mismas condiciones, es decir, a la misma hora, antes de desayunar, antes de bañarnos, después de ir al baño, en fin, para poder hacer una gráfica de cómo va que puede ser obviamente parte de nuestros retos, ¿no? Por supuesto, bajar los niveles de estrés, para bajar los niveles de cortisol que se genera y que nos está atrofiando, bueno, que nos está afectando en todos los procesos metabólicos. Hacer ejercicios mentales también para ejercitar nuestra memoria, que son ejercicios, bueno, desde tocar un instrumento, aprender una lengua, un idioma, hablar con otras personas ¿no? Simplemente el proceso de diálogo es también un proceso de memorización, un proceso de poner atención, hacer sudokus, hacer juegos mentales, jugar a las cartas, en fin, hay muchos ejercicios que mejoran y que no atrofian el funcionamiento cerebral, ¿no? Y por supuesto, en la medida de lo posible, salir de la ciudad contaminada, es respirar aire puro si es posible, por lo menos una vez a la semana, para desintoxicar nuestro cuerpo, nuestros pulmones, todas nuestras vías respiratorias, pero también toda la sangre, por supuesto, ¿no? Eliminar toxinas de todo nuestro organismo. Y bueno, hay otra lámina que son los comentarios que yo haría sobre los trabajos que estoy recibiendo. Estas son las referencias de la sesión de hoy en términos generales, pero tengo muchísimos artículos para cada una de las láminas y los elementos de los que hablé. Les pido, bueno, entonces eso, que me indiquen si les interesan. Y por otro lado, digamos, para cerrar un poquito, revisar. He recibido muchas tareas, muchas, aunque no todas las que necesito, y que es importante, por supuesto, digamos, no solamente hacerlas detenidamente, sino pensar por qué estamos haciendo estos ejercicios, ¿no? Para entender cómo se calcula el índice de masa corporal, por qué es importante saber en qué nivel de peso estamos, cómo para calcular eso necesitamos una báscula básica, digamos, no de como una báscula de bioimpedancia, pero sí una báscula normal, todos los días para ir como controlando este peso, ¿no? Pero al mismo tiempo, ver cómo, si nos cuesta trabajo bajar los kilos que tenemos de peso, sabiendo nuestro índice de masa corporal, que es, como decía yo ayer, la semana pasada, un indicador nada más, ¿no? Pero tenemos otros indicadores que nos van a indicar el porcentaje de músculo, el porcentaje de grasa, el porcentaje de agua, si somos capaces de tener un proceso de hidratación permanente, de entrar a la cultura de la hidratación, entrar a la cultura del ejercicio para bajar esa grasa abdominal, para hacer músculo,
En fin, para eso son todas estas preguntas, que unos me contestaron que sí, otros me contestaron que no. Algunos no saben cómo relacionar el ejercicio con la alimentación. Por supuesto que eso vamos a ir aprendiéndolo poco a poco. No es necesario saber, digamos, cuántas calorías se queman con cada ejercicio, pero sí saber que el ejercicio cotidiano nos permite, no solamente el ejercicio, sino, como dijimos la vez pasada, la actividad física diaria nos ayuda a quemar calorías, y eso solamente, bueno, lo vamos a saber todos los días si nos pesamos y vemos que lo que comimos fue suficiente o fue más de la cuenta, pues porque estamos subiendo de peso o estamos o bajando, ¿no? El chiste es como mantenernos. Claro, aunque podemos bajar ciertas zonas del cuerpo si no nos gusta o simplemente por salud, pues, ¿no? En fin, entonces es importante, les pido a todos que me manden sus ejercicios y también sus datos para yo ir llenando esa tabla de datos y poder elaborar sus constancias al final. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es la sesión de hoy. Les digo que hay muchísima información al respecto sobre cada uno de los padecimientos. Quien le interese, pues ya sabe, algo en particular o algunos alimentos para cierto padecimiento en particular, pues eso me lo hagan saber. Agradezco nuevamente a todos su presencia. Nos vemos el jueves que entra. Y los que no me han mandado sus ejercicios, por favor, mándenmelos para yo ir revisándolos y hacer comentarios o lo que sea. ¿De acuerdo? Le pido entonces a Wendy y a Víctor que me manden el chat y la asistencia de ustedes para ir como, pues eso, haciendo nuestro sistema de información. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Voy a Gracias, maestra. Hasta luego. Que les vaya muy bien a todos y pues eso, espero que haya sido interesante, útil, pues eso, estimulante la sesión de hoy.